fe en activa. Qué impresionante es cuando la fe activa, cuando Dios interviene a través de esa fe, hermanos, cosas grandes, sorprendente va a haber si Dios actúa con toda esta fe activa que está en nosotros, que podamos tener y activar para que el poder y la obra del Espíritu Santo se realice en nuestras vidas. Bien, quiero también leer un versículo en la palabra del Señor que para compartir con este momento con el programa y con todos los oyentes de este programa tan escuchado por distintos lugares, también parte del mundo. Gracias a Dios porque la palabra del Señor se difunde. Dice el Salmo 34, versículo 19. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Sabemos que estamos viviendo un tiempo de aflicción, un tiempo de restricción, un tiempo donde hay tantas restricciones para tantas cosas, debemos ser controlados, que no nos podemos reunir libremente, tenemos que tener todos los protocolos, todas estas cosas, y estamos de acuerdo con todo esto, pero sabemos que son parte de las aflicciones que tenemos en este mundo. Jesús dijo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 33, dice, el Señor dijo, en el mundo, esa palabra tan conocida allí que se encuentra en el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiamos y creemos de que el Señor ya venció. El Señor venció las aflicciones que vamos a tener. Nosotros tenemos aflicciones porque no vamos con la corriente del mundo, sino que vamos contra la corriente de este mundo, que viene con toda avalancha de tantas cosas y debemos de hacer frente y remar en contra. Por eso muchas veces las aflicciones, las calamidades, aflicciones tiene 10 sinónimos: calamidad, miseria, escasez, enfermedad, dolor, tristeza. Todas estas cosas son sinónimos de aflicciones. Y el cristiano está expuesto a todo esto. Por eso que debemos de luchar. Por eso Jesús dijo estas cosas para que en mí tengáis paz. Hermanos, es necesario la paz porque muchas veces queremos perder esa paz y dejar de luchar, dejar de resistir las tempestades. Dijo Isaías de que el diablo, el enemigo, se levantaría como río, pero Dios, el Espíritu de Jehová, levantará bandera de victoria. Y creemos de esto, hermanos. Creemos de que Dios está con su protección y con esa victoria, con esa bandera de victoria, esperándonos que lleguemos a la meta final. Que el Señor bendiga este programa, bendiga a los hermanos que están haciendo este programa tan importante. Dios le unja, le llene de su gracia y agradecemos a Dios por todo, porque de una forma o de otra la palabra del Señor está siendo difundida. Y es maravilloso que todo se destaque en esto, en este tiempo donde la iglesia debe resurgir, salir como una novia, salir como un ejército imponente, como dijo Cantar de los Cantares, que se levante del desierto el mundo, un ejército potente integrando por miles y miles de cristianos que están marchando hacia una meta final. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos, oyentes, que Dios pueda estar llenando sus corazones, llenando nuestras vidas, y que esa fe pueda estar brotando en nuestro corazón y que no se apague nunca esa llama de fe, de poder, de supervivir y de permanecer en la obra del Señor siempre. Dice la palabra del Señor que está firme, constante, creciendo en la obra del Señor. Hermanos, les mando un abrazo en la distancia y que sigan trabajando y que
sea de mucha importancia y valor este programa, que muchas almas puedan venir a los pies del Señor a través del programa, a través de la palabra del Señor. Dios lo bendiga, un abrazo a todos. Gracias a Dios, gracias pastor. Allí está el pastor Rubén Barbosa, nuestro pastor del Templo Belén, se estaba presentando, trayendo esta palabra poderosa, esta palabra maravillosa sobre las aflicciones del justo, de los tiempos que estamos viviendo. Así que Dios te bendiga. Gracias pastor por esta palabra preciosa. La verdad que todos los oyentes, los amigos, diferentes países y naciones están escuchando esta palabra. Así como hablaba el pastor Rubén, es verdad, en la aflicción del justo, como Jesús había dicho en San Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Qué tremendo esta palabra que trajo el pastor. Así que Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga su casa, su familia, pastor, gracias por todo. Y queremos bendecir a todos los pastores también, diferentes filiales de diferentes naciones y países que nos están escuchando y nos están mirando a través de Facebook, a través de YouTube. Dios les colme de bendición. Así que el pastoral o el pastor o el ministerio de pastor es uno de los 5 ministerios que habló el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Están los 5 ministerios: el pastor, el evangelista, está el maestro en la palabra, el apóstol, y está el profeta. 5 ministerios que es dado por el Espíritu Santo, que es dado por Dios. Dios llama a cada uno para injertarlo en el cuerpo de Jesucristo. Esos son los 5 ministerios, y solamente lo que hace el hombre bajo este cielo reconoce ese ministerio. Así que pastor, vemos su ministerio que es dado por el Espíritu Santo, dado por Dios, por el amor que tiene pastor Rubén Barbosa hacia los hermanos, hacia la grace del Señor. Así que, y todos aquellos pastores también que me están mirando, me están escuchando, el que me conocen, Dios les bendiga. Sé que allí, que Dios prospere su ministerio. Damos gracias a Dios. Bueno, en esta tarde maravillosa estamos muy contentos y alegres. Vamos a escuchar una alabanza más allí, sí, y luego vamos a venir con este tema, la fe en la resurrección. Así que vamos, hermano César tiene allí con esta alabanza. Vamos a complacer a todos los amigos y oyentes. Saludo también a mi esposa, a mis hijos que están en mi casa, allí están en sintonía también siempre. Saludo a la hermana y a los hijos del hermano Ramón Fernández. Dios le bendiga. En estos días voy a ir a visitarle y vamos a compartir unos mates. Amén. Vamos con esta alabanza y después seguimos con la fe activa. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó
Contactate con nosotros. 3764-671505. Línea de comunicación 3764-671505. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste. Damos gracias a Dios, así estamos nuevamente al aire con el programa La Fe Activa. Damos gracias a Dios por todos aquellos amigos y hermanos que de una manera u otra se están comunicando con nosotros al teléfono 3764-671505. Damos gracias a Dios por todos los amigos, estamos muy alegres y contentos por todos aquellos que de una manera u otra se comunican con nosotros. Así que Dios les bendiga de una forma amplia y generosa. Estamos orando allí con mi hermano también sobre todas las personas que están trabajando en diferentes puntos de bajo este cielo, naciones y países, también en Argentina, en hospitales, en las clínicas, elevando una oración a nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por todo. Vamos a leer la palabra de Dios y quiero compartir con los hermanos el Evangelio de Lucas capítulo 24. Vamos a hablar sobre el tema fe en la resurrección. Tenemos que tener fe en la resurrección. Tenemos que tener fe que Jesucristo está vivo. Jesucristo no solamente muere en la cruz, sino que resucita al tercer día conforme a la Escritura. Queremos leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 12. Allí mientras nuestro hermano César está poniendo una cortina, vamos a leer este capítulo, Lucas capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 12, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas y otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura la palabra de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué tremendo hasta aquí la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a todos los oyentes, los amigos, todo aquello que me están mirando por Facebook, por YouTube. Dios les bendiga. Hasta acá la palabra del Señor. Tenemos un pasaje aquí en Lucas 24, donde el evangelista Lucas habla sobre la resurrección. Tenemos que tener fe en la resurrección. La Biblia dice que el primer día de la semana, la Biblia dice que vinieron al sepulcro trayendo, dice, especie aromática que habían preparado algunas y otras mujeres. Hay mujeres que en el ministerio de Jesús le servían al Señor. La Biblia dice que estas mujeres muy de temprano, primer día de la semana, van al sepulcro a llevar perfume aromático. En Israel, las mujeres en aquel momento, las judías, las hebreas, ellos preparaban un perfume que eran preparado, un perfume de aloe, de mirra, y ellos llevaban ese perfume para perfumar el cuerpo muerto de una persona. Esto era
algo tradicional en Israel en aquel momento, en el ministerio de Jesús, en aquella época de Jesús. Esto siempre lo hacían los judíos, llevando este perfume y perfumaban ese cuerpo muerto. Estas mujeres eran judías y iban al sepulcro, iban en el lugar donde había sido puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Aquí la Biblia nos narra de una forma clara y contundente que estas mujeres fueron a donde estaba Jesús. Muchas de estas mujeres recibieron sanidades física y también espiritual. Muchas de estas mujeres recibieron beneficios tremendos de parte de Jesús en su ministerio. Jesús había sanado, libertado a muchas de ellas, y estas mujeres servían a Jesús. Pero inclusive cuando Jesús ya había sido muerto y puesto su cuerpo en el sepulcro, ellos todavía seguían recordando a Jesús. Estas mujeres iban con una mentalidad de perfumar un cuerpo, el cuerpo de Jesús, un cuerpo muerto. Iban con esa mentalidad que Jesús estaba allí en el sepulcro. Pero nosotros vemos en el versículo 2, nosotros vemos en este capítulo 24, dice que ellos hallaron removida la piedra del sepulcro. ¡Qué tremendo! Y entrando, dice la Biblia, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando ellos llegan al sepulcro, cuando las mujeres llegan con el perfume y con esa mentalidad de perfumar un cuerpo muerto, se encuentran que la piedra había sido removida, y dice que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En aquel momento los sepulcros no son como los sepulcros de ahora, o como la tumba de ahora. En aquel momento eran cuevas, y se ponía una gran piedra que eran removidas entre 8 o 7 personas, entre 7 o 8 personas tenían que empujar esa piedra para tapar ese lugar donde se ponía el cuerpo. Entonces esta mujer encontraron que esa piedra había sido removida, y entrando dentro de allí del cementerio, de la cueva, encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba, el cuerpo de Jesús. Qué tremendo es la palabra de Dios. Aconteció, dice verso 4, y aconteció que estando ella perpleja por esto, y aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestidura resplandeciente. Qué tremendo la palabra del Señor. Dice que se pararon junto a ella 2 varones con vestidura resplandeciente. Es importante, querido amigo, amiga, que me está mirando a través de Facebook, a través de YouTube. Usted que me está oyendo a través de 91.9 FM Emanuel y el programa La Fe Activa. Debemos nosotros activar esta fe en la resurrección de Jesucristo. Quiero decirle que estas mujeres se fueron con una mentalidad que Jesucristo estaba muerto. Iban a perfumar el cuerpo muerto de Jesús, pero se encuentran en la realidad que en el sepulcro ya no estaba el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que cuando llegaron, dice que la tumba estaba vacía. Es importante nosotros notar esto. Es muy importante nosotros activar esta fe en la resurrección. Si nosotros miramos un poco en pleno siglo XXI, nosotros miramos documentales a través de las redes sociales, a través de internet, inclusive a través de los noticieros, nosotros vemos que millares de personas, naciones y países van al lugar de Israel y van a ver la tumba donde pusieron a Jesús, y se encuentran que la tumba está vacía. Oiga, querido amigo, la tumba está vacía. Nadie resucitó entre los muertos. Conforme a la Escritura, la Biblia dice que Cristo resucitó. Quiero que usted entienda algo, querido amigo, que usted me está mirando a través de Facebook, a través de YouTube. Usted que está en la droga, usted que está en el alcohol, usted que está en una religión. Quiero decirle que todas las religiones son malas, las religiones no son malas, todas las religiones son buenas. Pero a través del programa La Fe Activa, lo que te estoy predicando no es religión, es a Jesucristo resucitado. Cristo vive y Cristo es una realidad. Conforme a la Biblia, si activamos esta fe, si creemos en la fe de la resurrección de Jesucristo, es muy importante, porque son buenas noticias. La buena noticia es que Cristo resucitó y que Cristo puede cambiar tu vida en la circunstancia que está pasando. No importa la circunstancia que está pasando, no importa la circunstancia que tú estás en tu casa, en tu hogar, en el país, donde tú estés. Cristo resucitó. Tenemos que entender que Hebreos capítulo 10, versículo 12, el escritor de los Hebreos dice ahí: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre y un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Esto es importante. El escritor de los Hebreos
Dice que Jesús una sola vez ofreció el sacrificio por los pecados de todos nosotros y luego se sentó a la diestra del Padre. Así que Jesucristo, cuando las mujeres van al sepulcro, se encuentran con dos ángeles. La Biblia dice que eran dos varones con vestidura resplandeciente. Entonces estos varones con vestidura resplandeciente eran ángeles al servicio del Dios del cielo. Eran los ángeles que habían removido esa piedra. Y la Biblia dice el versículo 5, dice, y como tuvieron temor las mujeres, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Qué tremendo! Estos ángeles le dijeron a las mujeres, le dijeron, ¿por qué ustedes buscan al que está vivo entre los muertos? ¿Cuántas personas me están mirando? ¿Cuántas personas que me están escuchando? ¿Cuántas personas buscan entre los muertos a cosa que ya está allí viva, que es Cristo Jesús? Muchas personas buscan en cosas muertas. Cuando hablamos cosas muertas, estamos hablando en cosas que no benefician a su vida espiritual. Quizás ha recorrido el curandero, el espiritista, quizás ha recorrido un montón de lugares y no ha encontrado el antídoto para esa sanidad interior o esa liberación que está buscando, sea espiritual o sea físico. Pero la Biblia dice aquí que los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es importante, amigo, amiga, tú que me estás mirando, tú que me estás escuchando, tú puedes ser libre de lo que te está atando. Puede ser alcohol, puede ser droga, puede ser narcotráfico, puede ser pornografía, puede ser lo que tú quieras llamarlo. Jesucristo vino para eso, vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar la sangre, como dice el escritor de los Hebreos 10:12, que Él ofreció una sola vez el sacrificio por todos nosotros, el sacrificio para librarnos del pecado, para librarnos del diablo, para librarnos de la muerte eterna. Querido amigo, en Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay perdón de pecado. Es importante, si usted puede creer a través de la fe en la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo puede hacer esa obra, no importa dónde usted esté. El Espíritu Santo puede llegar y hacer esa obra. Yo estoy aquí en el programa La Fe Activa, la 91.9, la radio Emanuel. Pero el Espíritu Santo abarca bajo este cielo y a través de la fe, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no lo ve a Jesús, pero Él está allí tan cerca de ti. A través del Espíritu Santo y a través de esta palabra, el Espíritu Santo puede romper las cadenas del pecado y hacerte libre en cualquier circunstancia, querido amigo. Usted que está en el hotel, usted que está en su casa, usted que está en la sala de su casa, usted que está allí en el patio, usted que está oyendo a través de su celular, usted que está allí, el Espíritu Santo puede romper estas cadenas y hacerlo libre. Los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué tremendo es la palabra del Señor. Es importante. Verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado, dijo los ángeles. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles le dijeron, Él no está aquí. Él ha resucitado. Acuérdense lo que Él le habló cuando Él estaba vivo. Él les habló y le dijo que esto iba a acontecer. La Biblia dice de una forma clara que Jesús anunció 4 veces. En los evangelios nosotros podemos ver que Jesús anunció 4 veces allí su muerte y su resurrección. Cuando Jesucristo estuvo en los 3 años de ministerio con los discípulos y con la multitud, Él declaró, según los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él habla, los 4 evangelios nos dicen del Nuevo Testamento que Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Los encontramos en Mateo 16:21, también en Marcos 8:31, también en Lucas 9:22 y también en el evangelio de Juan capítulo 12, versículo 32 al versículo 34. 4 veces Jesús habló que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitar entre los muertos. Y Jesucristo muere en la cruz del Calvario con un cuerpo corruptible, pero sin pecado. Oiga, querido amigo, quiero que me atienda esto que le voy a decir. La Biblia dice que Jesús muere en la cruz del Calvario, pero sin pecado. Se hizo pecado por nosotros. Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle al hombre, al ser humano, sin tomarle en cuenta su pecado. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces es importante notar esto. En primera de Timoteo, capítulo 2, versos 4 y 5, el apóstol Pablo dice que Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios
y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Querido amigo, solo por Cristo se puede llegar al Dios verdadero. Solo por Cristo se puede llegar al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas. No hay nada más bajo este cielo en que el hombre pueda ser salvo y ser perdonado de su pecado. La Biblia dice aquí de una forma clara, la Biblia dice que los ángeles dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Entonces es importante nosotros notar que Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 21, Pablo enseña en esa carta y dice que Jesucristo no cometió pecado, sino se hizo pecado por nosotros. Es importante. ¿Por qué Jesucristo no cometió pecado y por qué Jesucristo se hizo pecado por nosotros? Porque Jesucristo vino del cielo, Jesucristo era Dios mismo. Jesucristo fue engendrado en la Virgen María a través del Espíritu Santo. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, el versículo 6, dice la palabra del Señor ahí, apóstol Pablo, habla por el Espíritu Santo y dice que Jesucristo, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no tomando forma de Dios, sino tomando forma humana, de siervo, de servidor, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué tremendo! Y en el nombre de Jesús dice la Biblia que todas rodillas se doblarán en el nombre de Jesús y que toda lengua confesará que Dios Padre es el Dios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante notar eso nosotros y ver que Jesucristo muere en la cruz de Calvario con un cuerpo corruptible, pero cuando resucita, resucita con un cuerpo incorruptible, venciendo a la muerte, venciendo al pecado y venciendo al diablo. Amigo, solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecado. La fe en la resurrección es importante nosotros notar. La fe en la resurrección puede darnos la libertad que estamos buscando por año. Amigo, hay salvación en Cristo Jesús. Hay perdón de pecado en Cristo Jesús. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecado. Quizá te sientes agobiado, quizá te quieres cambiar de vida, quizá quieres cambiar, te sientes dentro de ti un vacío, quizá aparentemente cuando estás en familia, aparentemente está todo bien, quizá hay amigos, quizá hay compañeros que te han defraudado, hay personas, hay un noviazgo que te ha defraudado y todas las cosas te van mal y aparentemente no hay salida. Quiero decirte que mire la fe de la resurrección. Cristo puede romper las cadenas del pecado. Cristo puede hacerte feliz. Cristo puede llenarte aquel vacío que estás buscando por años. Quizá ha buscado por todas partes, ha recorrido por todas partes y no ha encontrado el antídoto. Querido amigo, querida amiga que me estás mirando, solo Cristo puede llenar. La fe en la resurrección en Jesucristo puede hacer esta obra tremenda en tu vida. Dice la Biblia de una forma clara, aquí en el versículo 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de las palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas a todos, a los 11 y a todos los demás. Eran, aquí dice el versículo 10, que eran María Magdalena, fíjese, María Magdalena fue una muchacha que Jesús expulsó 7 demonios. ¡Qué tremendo! En el ministerio Jesús libertó de 7 demonios a esta mujer llamada María Magdalena y luego ella comenzó a servir al Señor. La Biblia dice que también era Juana y María, madre de Jacobo, y la demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían. ¡Qué tremendo! Los discípulos estaban en Jerusalén, estaban encerrados en la casa por temor a los judíos. Las mujeres vienen del sepulcro y le entregan la noticia a los 11 apóstoles y a todos los demás que estaban reunidos, diciéndole: fuimos al sepulcro y vimos que el sepulcro está vacío, vimos también ángeles que se nos aparecieron y que nos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Y la Biblia dice aquí en el versículo 11, mas a ellos le parecía locura las palabras de ellas y no la creían. ¡Qué tremendo! Los discípulos en ese momento le vino como una incredulidad, y la incredulidad es el que frena la mano de Dios.
La duda frena la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. La fe es donde se produce el milagro para tu vida. Por eso la fe en la resurrección es importante que tú puedas creer en esta hora a esta palabra, en la fe en la resurrección en Jesucristo. Dice que ellos no creían a lo que le estaba diciendo la mujer. Quizá en esta hora tú que me estás mirando por Facebook, por YouTube, o que me estás oyendo por la 91.9, quizá tú no me estás creyendo a mí, pero cree a la palabra que te estoy predicando. Cree al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura de Lucas 24, que aquí está narrado que Cristo vive, que Cristo resucitó. A través del Espíritu Santo, Él está aquí. A través del Espíritu Santo está en tu casa. Puedes romper las cadenas de tu pecado. Puedes salir de las circunstancias. No importa la pandemia, no importa este virus que está azotando al mundo entero. Todavía hay esperanza mientras que respira. Puedes creer en la fe, en la resurrección. Solo Cristo puede libertarte. Solo Cristo puede perdonar tu pecado. Solo Cristo puede llenar todo aquel vacío que estás sintiendo en este momento. Solamente a través de la fe en la resurrección de Jesucristo. Versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora la Biblia dice que cuando las mujeres hablaron a los discípulos, el primero que salió corriendo fue Pedro. Qué tremendo era Pedro. Este Pedro sí que era cabezudo, pero era un hombre que activaba su fe. Era un hombre que quizá tenía dudas y tambaleaba en la fe quizá, y quizá no creía muchas cosas, pero cuando oyó a las mujeres se quería sacar la duda y corrió hacia el sepulcro, y cuando miró dentro dice que vio los lienzos solo o la ropa solo y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué importante nosotros notar a través de la fe en la resurrección, de nosotros creerle a la palabra de Dios, creerle lo que el Espíritu Santo, y como siempre digo en mi mensaje, una cosa es creer en Dios, porque bajo este cielo usted le pregunta a todo el mundo, cree en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios por lo que Él dice, su palabra, la Sagrada Escritura. Y yo le creo a la Escritura, yo le creo a la palabra de Dios. Querido amigo, amiga, Dios quiera que usted también esté creyendo a esta palabra de Dios. Puede ser libre, querido amigo. Puede ser libre, querido amigo que me estás mirando, querida amiga que me está mirando. Quizá está depresiva, quizá está allí, quizá está atado en una área de tu vida. Cristo quiere libertarte, Cristo quiere perdonarte. La Biblia dice que Pedro corrió al sepulcro y dice que se maravilló de haber visto el sepulcro vacío. Qué tremendo es la palabra del Señor. El apóstol Pablo también habla, y ahora vamos a escuchar una alabanza de la mano de nuestro hermano operador César. Y cuando venimos, vamos a leer allí que el apóstol Pablo también hace hincapié en su ministerio, el apóstol Pablo a los Corintios. Él habla también allí, el apóstol Pablo enseña sobre la resurrección entre los muertos. Y él hace hincapié. La iglesia primitiva siempre predicó y habló sobre la resurrección de Jesucristo. Nosotros más que nunca, la iglesia, nos debemos levantar en esta cuarentena y hablar sobre el mensaje que Cristo está resucitado y Él vive. Así que, querido amigo, querida amiga, Dios te bendiga. Vamos con esta alabanza y vamos más con el programa La Fe Activa. Contactate con nosotros 3764-671505.
ángeles cantando acá. There's angels singing here. Translate. Hay ángeles cantando. There's angels singing. Hágame voces. Do your voices. I can hear. La mano se levanta. The sweetness in your voice. Yahweh. Yahweh. La música invade tus oídos y tu radio te invita a escucharla. Así estamos nuevamente en el aire con el programa La Fe Activa. Damos gracias a Dios por todos los amigos y aquellos hermanos que de una manera u otra se están comunicando con nosotros. Dios les bendiga. Estamos muy alegres y contentos aquí, charlando fuera del aire con nuestro hermano César Álvarez, operación aquí del programa La Fe Activa. Es la mejor de las alabanzas, la mejor canción aquí de la mano de nuestro hermano operador César Álvarez. Damos gracias a Dios por todo. Tenemos un mensaje también, César, allí dice: bendición, hermano. Quiero dar gracias a Dios por la vida de Emanuel. Dios bendiga a Emanuel, un joven especial. Bendecimos a Emanuel, este joven especial. Que Dios complete la obra en él y la sanidad y dice la obra en él y le dé sanidad completa. Amén. Y quite esa gripe. Y él quiere escuchar dice el Patito Juan, y también que le saquemos una perlita. Bueno, vamos a leer una perlita allí para nuestro hermano Juan. Dice así la palabra de Dios: el amor de Dios no se termina ni se agota su bondad. Allí Lamentaciones 3:22 para ti, Juan. Entonces, en esta hora, el amor de Dios no se termina ni se agota su bondad. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra de Dios. Claro, el amor de Dios nunca se va a agotar para ti, Juan, y para todos aquellos que nos están mirando y oyendo en esta tarde. Vamos a escuchar entonces y complacer a Juan allí con esta alabanza, Patito Juan. Mientras tú puedes comunicarte todavía, hasta las 19 horas estamos en el programa La Fe Activa. Allí 3764-671505 es el número de la radio que tú puedes comunicarte, hablar con nosotros, mandar un audio allí cortito, un audio cortito si quieres, un mensaje como tú sientas, y vamos a pasar al aire aquí. Así que Dios te bendiga en esta tarde, Dios te colme de bendición en esta tarde. Vamos con esta alabanza. Piper, mira, allá va el Patito Juan. Línea de comunicación 3764-671505. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, Viper. Mejor escuchar Patito Juan. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Contactate con nosotros. 3764 67 15 05. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. La música invade tus oídos y tu radio te invita a escucharla. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Aquí estamos nuevamente en el aire, este es su programa La Fe Activa. Ahí estamos escuchando César Se Libre, a ver si sube esta alabanza preciosa para cantar, libre para danzar, libre para gozarnos en el Señor. Así dice esta alabanza. Yo soy libre, las cadenas del pecado han Sí, sido querido amigo, amiga, somos libres en Jesucristo de Nazaret. Como dice esta alabanza, libre, libre soy, libre en Jesucristo de Nazaret. Las cadenas, Jesucristo rompió nuestras cadenas y somos libres en Jesús. Así que damos gracias a Dios. Dios también puede romper cualquier cadena que se pueda estar atando en esta vida. Sea la cadena que sea, en esta hora puede Dios hacerte libre. Así que damos gracias a Dios por todos los amigos, aquellos de una manera u otra se están comunicando con nosotros, aquellos que nos han mandado allí este WhatsApp, este mensaje a través también de los audios. Damos gracias a Dios a todos. Saludamos a todos los países, naciones a través de Facebook, a través de YouTube. Impartimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga de aquí del programa La Fe Activa. Damos gracias a Dios en esta tarde maravillosa. Qué preciosa alabanza. Yo soy libre. Él me hizo libre para cantar, para alabar, para predicar.
Él nos hace libre. Así que no hay por qué estar triste, no hay por qué estar agobiado por esta pandemia, por todo lo que está ocurriendo. No, estemos alegres, estemos contentos en esta tarde. Es una tarde de alegría, es una tarde de gozo, de alegría. Cristo nos hizo libre. Allí vamos con esta alabanza más y luego ya venimos con la parte final. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Si lo sabes, cántalo con nosotros. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre. Contactate con nosotros. 3764-671505. Línea de comunicación 3764-671505. Señor, y declarar que Jesús es el Señor y que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies. Aleluya. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón, de la diestra de mis manos me prepara para guerrear. El camino del Señor, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza. Así estamos nuevamente en el programa La Fe Activa. Damos gracias a Dios por esta preciosa alabanza que está pasando de la mano de nuestro hermano César Álvarez allí en operación técnica. Damos gracias a Dios. Bueno, estamos ya faltando, estamos pasado 41 minutos de la hora 18 en esta hora. ¿Cómo pasa la hora aquí en los estudios de la 91.9 FM Emanuel y en La Fe Activa? Así que damos gracias a Dios. Hay también mensajito, allí veo, dice Verónica Brenda Solí. Bendiciones, tío. Dios te bendiga, Verónica. Dios te bendiga en esta hora. Provincia de Buenos Aires, mi sobrina se ha comunicado. Saluda a tu hijito Tayel también. Allí Dios te bendiga en gran manera. Gracias por sintonizarnos. Gracias por mirarnos a través de Facebook. Sé que está a través de Facebook mirando el programa La Fe Activa. Dios te colme bendiciones. También allí a tu abuela, Jovina, Ramón Cano. También allí a toda, a tu mamá, Norma, a tu mamá también, a tus hermanos, Alejandro, a Cookie. Allí Dios te bendiga de gran manera. Gracias, Brenda. Gracias por mirar el programa La Fe Activa. Dios te colme de bendiciones. También tenemos otro mensaje, dice Marco Abel Silva. Muchas bendiciones, hermano Ramón Fernández. Gracias, hermano Marco. Dios te bendiga en gran manera. Gracias por mirarnos a través de Facebook. Dios te colme de bendición. Un hermano y un amigo también, Marco Silva. Gracias por todo aquello que de una manera u otra se están comunicando con nosotros. Dios le bendiga a todo aquello que también están mirando a través de Facebook, pero por un motivo X quizás nos están mandando su mensajito, allí nos está mandando su audio, pero igual le queremos bendecir en el nombre de Jesús a todo aquello personas que nos ven, aquellos que nos conocen y que no nos conocen también. Dios les bendiga, les colme de bendición en esta tarde maravillosa. ¿Cómo está pasando la hora, César? Impresionante. Me parece que vamos a tener que agregar una horita más, o si no otro día de programa. Y vamos a tratar de ver otro día más, así que vamos por ahí, salimos los días martes por fe, ya que el programa se llama La Fe Activa, así amén, que amén.
Entonces vamos a activar, César, esa fe, vamos a activar, tener fe, pero activar también la fe. No solamente quedarnos con la fe, sino la fe se activa cuando nosotros creemos. Entonces la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Así que vamos a activar esa fe. Bueno, vamos a concluir este tema sobre el tema la fe en la resurrección. El apóstol Pablo también en su carta en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo hizo hincapié también sobre la resurrección de Jesucristo. Nosotros vemos que a través de la Escritura, también la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, también Pablo se encarga, porque Pablo fue el que fundó en la ciudad de Corintio, en Asia Menor, las iglesias que estuvieron situadas, la iglesia cristiana dentro de Asia Menor. Hay un lugar donde se llama los Corintios. Allí los Corintios, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 en esta carta, y Pablo dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. Fíjese que en este 1 Corintios capítulo 15 verso 1, Pablo habla sobre la resurrección de Jesucristo y le dice: hermano, este evangelio que yo le he predicado, que ustedes recibieron y en el cual ustedes perseveran. Estaba diciendo, ustedes han recibido el evangelio de Jesucristo y ahora ustedes están perseverando en este evangelio. En el versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Pablo dice, si ustedes que están aquí o que están allí en Corintios, por lo cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, ustedes van a ser salvos, y si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado, dijo Pablo, lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo recibe por el Espíritu Santo la revelación de enseñar esto a los hermanos de Corintios y también enseñarlo a nosotros y a todo aquello que me están mirando y escuchando. Porque primeramente os he enseñado, fíjese lo que el apóstol Pablo primero lo que enseña, es que Cristo murió por nuestro pecado y dice conforme a la Escritura. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¡Qué tremendo! Pablo inculca y Pablo enseña a los hermanos que se habían convertido en Corintios, porque no todos los corintios se convirtieron, sino algunos se convirtieron, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, y los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador vienen a ser salvos y vienen a ser iglesia del Señor. Entonces Pablo enseña, dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que asimismo lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Qué tremendo es cuando nosotros tenemos fe en la Escritura. Amigo, amiga que me está mirando, es importante creer la fe en las Escrituras. Que usted crea que Cristo resucitó y usted va a recibir esta salvación tan grande. Pablo dice en el versículo 4, dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Eso es lo que venimos hablando del capítulo 24 de Lucas que estaba leyendo, es donde las mujeres se fueron. Entonces Pablo hace hincapié nuevamente a ese capítulo 24 de Lucas y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es muy importante nosotros notar allí que Pablo hacía muy hincapié y la iglesia primitiva sobre la resurrección. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 dice que allí nosotros nacimos de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pedro también dice que nosotros nacimos de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ese nacer de nuevo quiere decir que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos sella. Eso enseña Pablo allí en Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 1 de los Efesios, verso 13, dice la palabra de Dios, del día que nosotros oímos el Evangelio de verdad y creímos en este Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que sea un sello. Metafóricamente Pablo habla en esa carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 13, dice que una vez que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello es el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro corazón. Y ahí nosotros, ese sello es que nosotros pertenecemos al Dios del cielo. Ahí se produce ese nuevo nacimiento. Por eso Pedro dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, nacimos de nuevo para una esperanza viva. Nosotros como cristianos y querido amigo que tú me estás mirando, también puedes nacer de nuevo a una esperanza viva. Esta esperanza viva es la vida eterna, la vida en el paraíso, la vida en aquella santa ciudad en el reino del cielo. Para llegar al cielo hay que venir a Cristo, no hay otro camino. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Querido amigo, tú que me estás mirando,
puedes cambiar de camino y entra en este camino. El camino es Cristo, camino es Cristo. Cristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es el camino, la verdad, pero también es la vida. Amigo, solo Cristo puede salvarte, solo Cristo puede perdonar tu pecado. La Biblia dice de una forma clara que nacimos de nuevo para una esperanza de vida. ¿Cuántos de nosotros nacimos de nuevo? ¿Cuántos nosotros tenemos, como dice la Biblia, nuestra vida, vieja vida pasada? La Biblia habla del viejo hombre. Por eso en Efesios 4:22 dice, despojaos, dice el apóstol Pablo, la escritura, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Entonces, cuando aceptamos a Cristo tenemos una nueva vida. Por eso que no andamos en la corriente de este mundo, sino que andamos en la corriente del Espíritu Santo, en la corriente de la palabra de Dios. Por eso que hay muchos que no comprenden las cosas espirituales porque no han recibido primeramente a Cristo y dicen, pero que está en esta circunstancia está bien y se metió en esa religión evangélica y le lavaron la cabeza. No, la religión evangélica no lava la cabeza a nadie. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que hace que la persona nazca de nuevo. Y esta persona que era alcohólica deja el alcohol y comienza a servir a Cristo. Este hombre que era golpeador ya no golpea más, sino que ahora comienza a servir a Cristo y es manso y humilde. Pero eso sucede cuando el Espíritu Santo entra en la persona. Eso sucede cuando la persona se arrepiente de su pecado genuinamente de corazón, acepta a Cristo. Entonces ahí nacemos de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. La fe en la resurrección en Jesucristo es muy importante, querido amigo. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Y en el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 33. Vemos también que la iglesia primitiva hacía mucho hincapié en su ministerio sobre la resurrección de Jesucristo. Se predica muy poco sobre la resurrección de Jesucristo. Es importante predicar sobre la resurrección. Es importante predicar sobre la venida de Cristo. Es importante predicar sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, sobre la santidad. Necesitamos predicar sobre eso, hacer hincapié en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. En este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ello. Aquí nosotros vemos en este pasaje 4 de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos cómo los creyentes o los hermanos primitivos de aquella época hacían hincapié sobre la resurrección de Jesucristo. Cuando la iglesia fue creciendo, cuando la iglesia fue creciendo por los años 68, 69, 59, cuando la iglesia fue creciendo, dice la Biblia que todas las cosas ellos tenían en común. En el versículo 32 más adelante del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, dice, la multitud de los que habían creído en Jesús era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué tremendo la palabra del Señor. Dice aquí que la multitud de los cristianos en aquel momento dice que era de un solo corazón y de un solo alma. Había una unidad perfecta en el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que nadie decía ser propio lo suyo, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es cuando hay una conversión, eso es cuando hay un nuevo nacimiento. Eso sucede en cristianos cuando nacen de nuevo por el Espíritu Santo a una esperanza viva. Entonces tienen ese corazón con el hermano, con la hermana, en un solo corazón, en una sola alma, y no solamente son mezquinosos, sino son dadivosos a aquella persona que verdaderamente lo necesitan porque han recibido ese nuevo nacimiento. Y en el versículo 33 que leí dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ello. ¡Qué tremendo! Los apóstoles entonces, dice la Biblia, que con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección. Es necesario nosotros tener ese poder, el poder del Espíritu Santo, el poder de la unción del Espíritu Santo. Por eso esta iglesia que está bajo este cielo necesita buscar el bautismo del Espíritu Santo, necesita buscar la unción del Espíritu Santo para que podamos caminar y ser efectivos en nuestro mensaje, ser efectivos en nuestra enseñanza. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten, debemos orar y clamar para que el mensaje profético de Dios llegue a aquellas personas que están hundidos en las tinieblas, que están hundidos en el pecado. Necesitamos la unción del
el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y nosotros vamos a predicar esta fe en la resurrección en Jesucristo. Así que Dios te bendiga, querido amigo, y quiero terminar con Romanos, el capítulo 10 de Romanos dice, versículo 9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es importante la fe en la resurrección. De lo que estaba viniendo diciendo en este estudio o en esta predicación, que si confesare con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos, dice que vas a ser salvo. Y fíjese el verso 10, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¡Qué tremendo! Con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para la salvación. Así que, querido amigo, si tú estás creyendo en esta palabra, recibe en el nombre de Jesús esta palabra. Yo quiero orar por ti en esta hora. Ya estamos llegando, César, al programa La Fe Activa, la finalización del programa La Fe Activa. Así que vamos a orar por todas las peticiones, vamos a orar por todos los amigos. Y si tú estás creyendo allí en tu casa, donde está, no importa país, nación que te encuentres, no importa barrio, no importa el lugar donde te encuentres, ni la circunstancia que puede estar pasando. Vamos a orar, vamos a clamar y vamos a creer en el Dios del cielo, vamos a activar esta fe. Yo quiero que tú, donde tú estás, confíe en Jesucristo, que te apoyes en Dios a pesar de esta pandemia, a pesar de este encerramiento, de esta cuarentena. Hay un Espíritu Santo. Quizás perdiste un familiar, quizás perdiste a alguien ser querido, muy cercano a tu casa. Y quizás eso se produjo como un dolor en tu corazón. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser tu papá, tu mamá, tu ser querido, tu esposo, tu esposo. Y cuando se pierde un ser querido bajo este cielo, como humanos nos duele en el corazón. Sentimos ese dolor humanamente. Pero gracias a Dios que hay un Espíritu Santo. Gracias a Dios que hay un Dios en el cielo que conoce nuestro corazón y que cuando depositamos nuestra fe, cuando activamos nuestra fe en el Señor, en Jesucristo, en su palabra, el Espíritu Santo llena ese vacío. Querido amigo, amiga, querido hermano, hermana que me estás oyendo, que me estás mirando, quiero orar por ti para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Y si estás enfermo, Jesucristo puede sanarte. Si estás allí en tu casa agobiado, luchado, si estás pasando momentos difíciles en lo espiritual, quizás en lo económico, quizás estás sin trabajo, vamos a depositar nuestra fe en el Señor, vamos a orar, clamar a Dios. Nosotros humanamente no podemos hacer nada, pero la oración sí puede, el Dios del cielo sí puede. Cuando el hombre no puede, Dios sí puede hacer ese milagro grande en tu vida, en tu familia. Vamos a orar en esta tarde, vamos a clamar a Dios en esta tarde, vamos a hacer una corta oración. Ya falta 4 minutos para finalizar el programa La Fe Activa. Hermano César. Bien, yo me quería despedir de la amada audiencia de la 91.9 FM Manuel. Será hasta el próximo viernes, si así Dios lo permite. Espero que haya sido de bendición para ustedes este programa, como lo es para nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Allí está entonces nuestro hermano César despidiéndose. Vamos a orar, César. Hacemos una corta oración para despedirnos de todos los amigos, de los oyentes. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por este programa, por estas 2 horas que estuvimos aquí en este lugar. Gracias por todos los amigos, los hermanos, de aquellos de una manera u otra se estuvo comunicando, Señor, con nosotros. Bendice su vida, sus hogares, su familia, en el nombre de Jesús. Bendice los hospitales, las clínicas, todas las personas que trabajan en diferentes áreas, Padre. Bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos los países, las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que fueron alcanzados por este virus, por esta pandemia, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, que tú le estés llenando tu Espíritu Santo, Padre. Aquellos que están en su hogar, en su familia, aquellos que sienten un dolor, un vacío, llénalo a través de tu Espíritu Santo. Aquellos que de una forma u otra están creyendo en la resurrección de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, tócalo, sálvalo, Padre, a través del Espíritu Santo. Resplandece este Evangelio de Jesucristo en su corazón, en su alma, Padre, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Padre. Yo
Lo oro creyendo en tu palabra, creyendo en la Escritura, Padre. En el nombre de Jesús, imparto esta bendición, Padre. En el nombre de Jesús, a donde estás, tócalo, Padre. Por el poder de la palabra, y en el nombre de Jesús, declaro sanidad, Padre. Este hombre que está enfermo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Aquella persona que está allí con una enfermedad espiritual o física, sea la que sea, Padre, en el nombre de Jesús, tú ahora lo sana y lo liberta. Declaro ese milagro en su vida para tu gloria. Gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor amado, por un día más. Gracias por un programa más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Entonces, así hemos llegado ya al programa, a la finalización del programa La Fe Activa. Damos gracias a Dios por todos los amigos que se comunicaron con nosotros. Dios le colme de bendiciones para nosotros, junto con nuestro hermano César Álvarez. Es un gusto estar aquí en el programa La Fe Activa. La verdad que nos sentimos muy contentos, alegres de hacer este programa para Dios y para bendecir su vida. Espero que sea de gran bendición este programa. Seguiremos orando por usted, por su familia, en nuestras casas. Así que Dios les bendiga, les colme de bendiciones. El que les habló, el hermano evangelista Ramón Fernández, Dios les bendiga. Si Dios mediante, entonces vamos a encontrarnos el viernes que viene a partir de las 17 horas hasta las 19 horas con el programa La Fe Activa. Dios les bendiga. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas angelicales. Vamos, suelta tu lengua en esa hora. Suelta lo que Dios trajo en esa hora.